Hoy vamos a hablar del estado gaseoso, la teoría cinético-molecular y las leyes de los gases. Comencemos por la teoría o modelo cinético-molecular. Desarrollado a mediados del siglo XX, trató de explicar el comportamiento macroscópico de los gases, es decir, las propiedades y características observables a simple vista. Esta teoría se puede resumir en 4 postulados. El primero dice que un gas está formado por partículas muy pequeñas que se hallan muy separadas entre sí. Entre ellas solo hay espacio vacío. ¿Pero pensaron que todo estaba así de quietito? Pues no, vayamos al segundo postulado. Las partículas que forman el gas están en continuo movimiento. El movimiento es fundamentalmente de traslación, aunque también rotan y vibran. Así, las partículas del gas chocan entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene. El postulado 3 dice que la presión que ejerce un gas en un recipiente es proporcional al número de partículas y a los choques de ellas contra las paredes. Y aquí hagamos un alto porque apareció una palabrita sumamente importante: presión. Es un término que usamos a diario. A veces decimos que presionamos un botón, que no resistimos la presión ante un examen o que nos tomamos la presión arterial. La usamos a diario, pero ¿qué quiere decir esta palabra en física? La presión es el cociente entre la fuerza y la superficie. En el primer ejemplo que di, el presionar un botón es fácil de ver. Ejerzo una fuerza en una superficie, la de mi dedo. Por supuesto, cuanto mayor sea la fuerza que aplique, mayor será la presión. Pero en cuanto a la superficie, la relación es inversa. A mayor superficie, menor presión. ¿Por qué? Porque la fuerza se reparte en un área mayor. Por lo tanto, la presión es menor en cada punto. Por eso nos hundimos más cuando queremos atravesar el barro con tacones finos que con zapatillas, aunque nuestro peso es el mismo. En el primer caso, la superficie es mucho más chiquita, por lo tanto la presión es mayor. Por eso también los faquires pueden acostarse sobre una cama de clavos. Claro, al haber tantos clavos, la superficie de contacto aumenta y la presión disminuye, aunque ellos también son muy flaquitos. Yo ni lo intentaría. Pero volvamos al postulado 3. En términos coloquiales, para nosotros presionar es algo así como apretar. Entonces es lógico, cuanto más partículas de un gas hay, más apretadas están. Por lo tanto, la presión es mayor. Y también es lógico que cuanto más choques hayas, mayor sean las fuerzas de interacción y por lo tanto aumente la presión. Vamos al postulado 4. Cuando se entrega energía a un gas, aumenta la energía cinética promedio de las partículas. Como consecuencia, aumenta la temperatura. A ver, vamos a ver qué es la energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento. A mayor movimiento, mayor choque entre partículas. Una forma de definir a la temperatura es decir que es un indicativo de la energía cinética de las partículas. Cuanto más movimiento y más choques, mayor es la temperatura. Observémoslo en la pantalla. Vamos a entregarle calor al sistema, es decir, vamos a entregarle energía. Fíjense qué sucede. Como vimos, aumenta la velocidad de las partículas y por lo tanto aumenta su temperatura. La temperatura se puede medir en diferentes escalas. Nosotros a diario usamos la escala Celsius o bien los grados Celsius o centígrados. La escala Celsius fue diseñada por el científico del mismo nombre alrededor del 1700 y se basó en 2 puntos fijos: el punto de fusión y de ebullición del agua. Por lo tanto va de 0 a 100 centígrados. La segunda escala es la Kelvin. La Kelvin es utilizada
en el ámbito científico. La escala Kelvin toma como cero absoluto el valor más bajo de temperatura del universo, 273 grados Celsius bajo cero. Por lo tanto, para pasar de grados Celsius a Kelvin, tengo que sumar 273. Y la tercera escala es la de grados Fahrenheit, utilizada en países anglosajones como Estados Unidos e Inglaterra. Luego vamos a ver ejercicios de cómo pasar de una escala a otra. Ahora volvamos a los gases. Vamos a analizar el enunciado de las 3 leyes fundamentales de los gases. Primero, la ley de Boyle-Mariotte, que expresa que el volumen que ocupa determinada masa de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión que ejerce ese mismo gas. Su expresión matemática es esta. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si la temperatura es constante, es decir, la voy a fijar en un número, cuando yo aumente la presión, va a disminuir el volumen, y al revés, cuando aumente el volumen va a disminuir la presión. En lenguaje coloquial, obvio, si aprieto más el gas, su volumen disminuye, más presión, menos volumen. Si agrando el recipiente, las moléculas se molestan menos entre sí, mayor volumen, menor presión. La segunda ley de los gases es la ley de Charles y Gay-Lussac, que dice que el volumen de una masa determinada de gas es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión permanece constante. La fórmula matemática de esto es esta. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora, lo que permanece constante es la presión, o sea, no voy a apretar ni más ni menos. ¿Y qué va a suceder? Cuando el volumen aumenta, la temperatura también aumenta. Y cuando el volumen disminuye, la temperatura también disminuye. Y luego vamos a la tercera ley de los gases, también desarrollada por Charles y Gay-Lussac. Dice que la presión que ejerce una masa determinada de gas es directamente proporcional a la temperatura, cuando el volumen permanece constante, y se expresa de la siguiente manera. Ahora entonces, lo que permanece constante es el volumen, o sea, el recipiente es el mismo, no puedo ni agrandarlo ni achicarlo. ¿Qué sucede con la presión? Si aumento la presión, la temperatura también tiene que aumentar. Si disminuyo la presión, la temperatura también debe disminuir. Pensémoslo un poquito, a ver, si aumento la presión, aprieto más las moléculas, y si aprieto más las moléculas, la temperatura aumenta porque la velocidad de las partículas aumenta, posibilitándose más los choques. Entonces, a mayor velocidad de partículas, mayor energía cinética y mayor temperatura. Al combinar estas 3 leyes, se llegó a la ecuación de estado del gas ideal, que tiene las siguientes expresiones matemáticas, tomando en cuenta las 3 variables de las que hablamos antes. Pero eso lo dejamos para otra clase.